Bueno, sí. Buenas tardes tengan todos. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Sean bienvenidos todos y cada uno de los presentes. Pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad de estar juntos, la oportunidad de reunirnos y de buscar al Señor. Este último canto que hemos entonado, pues creo que es muy hermoso porque pues refleja lo que el Señor representa para nosotros, ¿verdad? Los que hemos creído. Antes de poder comenzar, quisiera dar los avisos. Y el primero de ellos es que recordar la jornada de jóvenes en Coronango el día 22 de noviembre. El 8 de noviembre en Coronango, entonces para que se puedan estar registrando. También si van a llevar niños, me comentaban los hermanos, es importante que los registren con el hermano Moy o con el hermano Ángel, para que también se tenga un registro de los pequeños, ya que pues van a tener también actividades, ¿verdad? Y cualquier duda también la pueden, se las puede resolver el hermano Ángel, entonces para que se dirijan con el hermano, ¿verdad? Y es importante que asistamos, ya que es una actividad donde pues participamos, ¿verdad? Como Iglesia de Puebla. Otro aviso, hermanos y amigos, es que el día de hoy comienzan las reuniones de jóvenes terminando la reunión, ¿verdad? Terminando la reunión, no hay un horario como tal fijo, solo es terminando la reunión. Entonces, para que se puedan quedar y puedan participar de estas actividades. Entonces, damos estos avisos y bueno, los dejamos para que cada uno pueda tenerlo en cuenta. Vamos a pasar ahora sí al mensaje del día de hoy y quisiéramos comenzar con esa ilustración, esa anécdota que tal vez algunos conocen, y es donde un hombre cuenta una historia, ¿verdad? Cuenta su sueño. Un hombre soñaba que caminaba por la playa con Dios. En ese lugar y durante la caminata, recuerda que se proyectaban en el cielo como en una pantalla las escenas de su vida. Y en cada escena que él veía, notaba unas huellas que se formaban en la arena. De hecho, eran dos pares de huellas, unas del que estaba caminando y contando este sueño, y las otras eran de Dios. A veces aparecían un par de huellas y a veces los dos pares. Sin embargo, le preocupaba porque en algunas, cuando sucedía que había solo un par de huellas, pues veía que coincidía con los momentos más difíciles de su vida. Y eso le preocupaba, eso le angustiaba, y dice este hombre que le preguntaba al Señor: Señor, tú me prometiste que si yo te seguía, tú ibas a estar conmigo en mi caminar. Sin embargo, veo que en los momentos donde ha habido crisis y tragedias, no estás allí. No veo solamente un par de huellas. Entonces el Señor le contestaba, ¿verdad? Hijo, yo te amo tanto que esos momentos en los cuales hay solamente un par de huellas son mis huellas, porque yo te estaba cargando, yo estaba sosteniéndote. Y creo que es una historia que refleja muchas veces nuestra propia vida, ¿verdad? Porque también dudamos en los momentos difíciles de nuestra vida. A veces nos sentimos solos y abandonados en este camino que estamos llevando con el Señor. Pero Él ha prometido acompañarnos, y Él ha prometido estar con nosotros, ha prometido levantarnos, incluso cargarnos, ¿verdad? Cuando ya no podemos más. Y eso es una gran verdad que podemos hoy tener presente. Podemos entonces caminar este camino firmes,
confiados, seguros y convencidos de que el Señor nos va a ayudar en cada paso. Hoy queremos hablar un tema en donde el Señor Jesús oró por sus discípulos, precisamente porque sabía lo que ellos iban a enfrentar en su caminar. Antes de seguir, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre, en esta hora queremos darte muchas gracias por la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque dice tu palabra que es infinita. Tu misericordia llega hasta los cielos, Señor. Padre, hoy pedimos de tu presencia, hoy pedimos, Señor, de tu entendimiento, hoy pedimos de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, queremos conocerte a ti, queremos entender cuál es tu plan para nosotros y queremos saber también, Señor, que tú estás, Señor, con aquellos que creen, con aquellos que confían, Señor. Padre, háblanos en este día, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver el Evangelio de Juan 17, verso 14, que dice lo siguiente. Juan 17, 14, dice la Escritura de la siguiente manera. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo también. En este pasaje el Señor Jesús está orando por sus discípulos. Es la oración previa al arresto. Diferente a lo que se nos cuenta en los sinópticos, los libros, los evangelios sinópticos, se nos habla que el Señor oró en el Getsemaní y allí se nos describe como el énfasis que el Señor oraba, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios fuera hecha. Sin embargo, en esta oración, que es, según los teólogos, es la misma que está ofreciendo en el Getsemaní, en esta se describe la oración que hace no por sí mismo, sino por los discípulos. El Señor está pidiendo por aquellos que iba a dejar, ¿verdad?, en la tierra. Y se muestra su preocupación y se muestra su interés por lo que ellos iban a experimentar. Ora porque ellos pudieran ser triunfantes, porque ellos pudieran servir con valor, porque ellos pudieran enfrentar la dificultad que iban a tener durante su vida. Ora porque ellos pudieran ser victoriosos, porque ellos pudieran cumplir su llamado en esta tierra, ¿verdad? Él se iba, pero no dejó de orar por ellos, por sus discípulos. Y esto es una enseñanza muy hermosa porque también el Señor ofrece una oración por nosotros, ¿verdad? El Señor Jesús es intercesor y ha orado por cada uno de los que han creído en Él. Ha orado por ti, ha pedido también por mí para que nosotros podamos permanecer, para que nosotros podamos prevalecer en las dificultades, para que nosotros pudiéramos continuar el camino y pudiéramos terminar el camino confiando en Él. Y eso es algo muy hermoso. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido solos, verdad? Nos hemos sentido que ya no podemos más, que ya no tenemos fuerza para continuar. Sin embargo, podemos recordar la oración de Cristo y saber que si Él ha orado por nosotros, Él también va a ayudarnos para poder terminar la carrera y para seguir adelante. Entonces, confiemos en Él. Podemos estar seguros de que Él va a estar con nosotros, porque no solo ha orado, sino también ha asegurado estar con nosotros, ha asegurado ayudarnos en nuestro camino en esta tierra. En este pasaje podemos ver varias cosas que quisiera observar, quisiera mencionar. En el verso 6 dice lo siguiente del capítulo 17: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El Señor está haciendo referencia a la propiedad que tiene, ¿no? Son sus discípulos. Estos discípulos le pertenecen. Dicen, tuyos eran y me los diste. Y aquí nos deja ver esta gran verdad de la Escritura, ¿verdad? El creyente
el cristiano, los que se han entregado al Señor, le pertenecen a Él, ya no son suyos, sino que somos del Señor. Él nos ha comprado, ¿verdad? Él ha pagado por nosotros con su sangre y ahora le pertenecemos a Él. Y si le pertenecemos a Él, Él está al cuidado de lo que le pertenece. Dice un salmo, ¿verdad? Dice un pasaje de la Escritura, no duerme el que cuida a su remanente. Él está al cuidado de nosotros. ¿Quién de los presentes, verdad? Cuando se compra una laptop, tal vez, pues no la cuida, ¿verdad? No llega y, bueno, pues la avienta por allá. Yo creo que todos en su sano juicio cuidan lo que se acaban de comprar. Si es un coche, pues también lo van a cuidar, pues hay que lavarlo, hay que hacerle todo lo que un coche requiere. Un hijo nuestro, ¿verdad? Si es mi hijo, ¿cómo lo voy a cuidar? No lo puedo abandonar. Sería yo un irracional si lo dejo por allá, ¿verdad? Bueno, nosotros también le pertenecemos al Señor y Él también está al cuidado de nosotros. Él nos protege porque somos de Él. Desde el momento en el que le dijimos al Señor, aquí está mi vida, quiero seguirte, quiero conocerte, te entrego todo lo que soy, Él se hace cargo de nosotros. Y entonces está al pendiente de nuestra necesidad y de nuestra vida. En este mismo verso dice la última parte, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Aquí describe a sus discípulos, los discípulos verdaderos que se comprometieron a guardar la palabra de Cristo a pesar de los riesgos y del desafío. Los discípulos de Cristo se habían determinado guardar la palabra de Cristo. Y es una descripción precisamente de lo que el Señor espera, ¿verdad? De aquellos que creemos en Él, que guardemos sus palabras. Y esta es una enseñanza que no pasa desapercibida, porque muchas veces esto es lo último que se tiene en cuenta. En muchas iglesias, en muchos lugares, tal vez alguno de nosotros pueda hacer que nos guste la alabanza. A la gente le gusta la reunión de convivencia, ¿verdad? Les gusta a veces las relaciones que uno puede encontrar en la iglesia, pero a veces no hay un compromiso con la palabra. No hay un compromiso con la Escritura. No hay un compromiso con la palabra del Señor. ¿Qué pensaríamos, verdad, del joven, del hijo, verdad, que le gusta pues los beneficios que el padre le puede dar, le gusta que el padre lo saque a pasear, que la mamá lo atienda, lo cuide, pero cuando ya se trata de que el padre le diga, a ver, déjame enseñarte lo que tienes que hacer, pues ya no quiere hacerlo, verdad, ya como que lo ignora, es indiferente. Bueno, diríamos, pues qué triste situación la de este hijo, ¿verdad? Pero a veces sucede lo mismo con nosotros, ¿verdad? Como creyentes, hemos creído en Él, sabemos que Él nos cuida, hemos decidido seguirlo, pero a veces como que le damos la vuelta a la palabra del Señor. Él quiere bendecirnos, Él está dispuesto a acompañarnos en su camino, pero es necesario que nosotros tomemos un compromiso con su palabra, tomemos un compromiso de obediencia, un compromiso de seguir a sus enseñanzas. Dice el verso 7, por favor. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Aquí el Señor también está escribiendo a sus discípulos en el sentido en que ellos han creído. Los discípulos han creído y están convencidos que el origen del Señor es un origen divino, que el Señor desciende del cielo, que Él es el verdadero Hijo de Dios, el Hijo que ha sido enviado por el Padre. Y esto es algo muy, muy importante en aquellos que han decidido caminar con el Señor, porque la verdad es que es necesario entender, comprender y saber que Jesús realmente es divino, es el Hijo de Dios. Sin embargo, es cierto también que muchas personas que participan de una iglesia, que participan de un servicio, que están caminando, ¿verdad?, en alguna agrupación, no tienen esta convicción.
De hecho, de algunas iglesias está desapareciendo esta enseñanza y esta doctrina que Jesús es hijo de Dios. Y solamente se enseña a Jesús como alguien importante, como un personaje histórico, como un maestro espiritual, como un fundador de una religión, pero no se le ve a Jesús como el Hijo de Dios, como realmente el Salvador del mundo, como alguien que descendió del cielo. Y esto es algo triste, porque la Escritura nos enseña, ¿verdad?, que Él vino del cielo, que Él nació de la Virgen María, que Él resucitó y que otra vez regresará en su segunda venida. Y esa es una doctrina esencial. Pero muchos no están convencidos de eso, ¿verdad? Muchas personas, de hecho, minimizan esta enseñanza o la suprimen completamente, como en el caso de los testigos. Bueno, para ellos no es Jesús divino, Jesús no es el Hijo de Dios. O en algunas enseñanzas, como las mesiánicas, se le da un valor menor al Señor Jesús. Es el gran profeta, pero no es el profeta por excelencia. Es el Mesías, pero no es Dios. Jesús es Dios hecho carne. Jesús es el Salvador del mundo. Verso 10 dice así: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. En esta parte el Señor Jesús está describiendo que sus discípulos han glorificado a Jesús, o que Jesús ha sido glorificado en ellos. ¿Y qué significa glorificar? Significa manifestar algo de Dios. En este caso, sus discípulos son llamados a manifestar a Dios en su vida, a glorificar a Dios en su propia vida. Y eso es una enseñanza que también aplica de forma directa para nosotros, porque el Señor también nos ha llamado a manifestar su carácter, a manifestar su amor. El Señor nos ha llamado a manifestar lo que Él es, su bondad, su poder, su misericordia, su perdón, ¿verdad? Su consuelo hacia el necesitado. Y esto es algo que debemos tener presente, porque a veces creemos, ¿verdad?, que ser cristiano, que ser discípulos de Jesús es pues formar parte de la membresía de la iglesia, ¿verdad? Terminar el prediscipulado y entonces pues ya formo parte de la iglesia y hasta allí. O participar en alguna actividad de la iglesia, servir en alguna área de la congregación. Y todo eso es importante, porque hay un formato en la iglesia, ¿verdad?, que también el Señor nos ha dejado. Pero también el Señor nos ha llamado a glorificarle a Él en nuestra vida. Que nuestro carácter refleje a Cristo, que nuestro carácter refleje a Jesús. Y esto, la verdad, es que es imposible en nuestras propias fuerzas, es imposible en nuestra sabiduría, es imposible si nosotros lo queremos hacer sin su ayuda. Necesitamos la gracia del Espíritu Santo, necesitamos la presencia del Espíritu Santo, necesitamos ir a la Escritura para ser transformados y para ser renovados y para poder amar como el Señor ama y para poder perdonar como Él perdona y para poder comportarnos como Él se comportó en esta tierra. Por ello, pidamos, ¿verdad?, al Espíritu Santo que nos transforme, pidamos al Espíritu Santo que cambie nuestro carácter, que quite esos pequeños detallitos que a veces nosotros vemos, ¿verdad?, pero que lastiman mucho a los demás, que no reflejan su carácter. ¿Qué es lo que el Señor Jesús oró? ¿Cuáles fueron las causas o por qué razones el Señor oró? En el verso 11 se nos dice lo siguiente: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. El Señor Jesús oró por sus discípulos que estaban en el mundo y dijo que ellos fueran uno, así como Él y el Padre son uno. En otras palabras, Él oró para que hubiera unidad en los creyentes, para que sus discípulos pudieran mantenerse unidos en el amor, que dice la Escritura es el vínculo perfecto, en su palabra también,
como lo dice la Escritura en Efesios. Y esto es muy importante porque el Señor sabía que en la iglesia, cuando Él se fuera, iba a haber problemas, iba a haber conflictos. En medio de la iglesia iba a haber divisiones, herejías que eventualmente entrarían y que los dividiría. Entonces el Señor oró para que ellos tuvieran la sabiduría, el amor, la palabra y la gracia de Dios para mantenerse unidos, para mantenerse juntos como un solo cuerpo. Y esa es una gran verdad también en nuestro tiempo. Hay muchas causas que pueden dividir a la iglesia. Hay muchas situaciones que pueden alejar a los creyentes. A veces pueden ser dudas, desacuerdos, inconformidades. En 1 Corintios 11, 18, el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto precisamente por esta situación. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En la iglesia de Corinto había conflictos y divisiones, como los hay en muchas iglesias. Pero aquí el apóstol aclara, ¿verdad?, que es necesario que haya para que sean aprobados aquellos, para que sean manifiestos aquellos que son aprobados. Y eso es lo que sucede cuando hay divisiones en una iglesia, ¿verdad? Se manifiesta quién está dispuesto a perdonar, quién está dispuesto a reconciliarse, quién está dispuesto a ser humilde, quién está dispuesto a poner la palabra de Dios por medio y a quién no le interesan sus hermanos y no toma en cuenta nada, ¿verdad? El apóstol dice que era necesario para que ellos pudieran probarse a sí mismos, manifestar quién estaba esforzándose en la palabra. En Tito 3, verso 9, dice la Escritura lo siguiente. Tito capítulo 3, verso 9, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. El apóstol también está haciendo referencia a otra razón para las disensiones y dice que pueden ser las doctrinas, ¿verdad? Ya en la iglesia primitiva, la primera iglesia, ya había herejías, errores doctrinales que provocaban divisiones y no faltaba por allí la persona que estuviera, ¿verdad?, insistiendo con una doctrina, generando, como dice aquí, discusiones sin provecho. Había personas que decían, no, es que somos de Abraham y tenemos que entonces guardar todo lo de Abraham y toda la ley y todas las ceremonias, y en vez de bendecir generaba conflictos en medio de la iglesia. Y aquí el apóstol aclara, ¿verdad? Al hombre que cause divisiones por causa de doctrinas, después de hablar, de amonestar, de platicar con él, e insiste en una postura contraria al evangelio, dice, deséchalo. O sea, pues, muchas gracias, ¿verdad? Porque está generando conflictos. Bueno, el Señor Jesús sabía que todo esto iba a suceder y Él pedía que ellos... En otro pasaje lo dice, de hecho, que no haya tropiezo, que eso no les cause un tropiezo tal que los lleve a alejarse de la gracia. Que haya un tropiezo tal por estos conflictos que los lleve a alejarse del Señor. Jesús oraba que ellos se mantuvieran, que ellos tuvieran la madurez, la fortaleza espiritual para poder permanecer unidos. ¿Y qué es lo que pedía? Volviendo a Juan 17:11, el Señor les dice, guárdalos en tu nombre, para que así sean uno. Guárdalos en tu nombre. ¿Cómo una persona puede mantener la unidad? ¿Cómo sus discípulos podían mantenerse unidos? Dice aquí, guardados en su nombre. ¿Y qué significa ser guardados en su nombre? El nombre de Jesús, el nombre de Dios, representa o significa todo lo que Dios es: su amor, su poder, su sabiduría, su gracia, su palabra. Entonces lo que el Señor está diciendo es que ellos se mantengan en ti para que puedan mantener la unidad como iglesia.
Guárdalos en tu nombre. Permite que ellos se mantengan siempre unidos, dependientes de ti, Señor, para que ellos puedan mantener la unidad. Y la verdad es que es así, cuando uno está en Dios, cuando uno está en Cristo, cuando uno está guardado en Él, practicando su amor, viviendo como Él quiere que vivamos, no se permite señalar, criticar, murmurar o generar una división, porque tiene el temor de Dios, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a separarse de la presencia de Dios, entonces se le hace fácil señalar, criticar, alejarse de los demás, generar un chisme, una murmuración y generar conflictos en la iglesia. Cuando uno está guardado en Él, dice, no puedo hacer esto, porque esto no es lo que el Señor espera de mí. Dice Efesios 4, verso 1, dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice el apóstol que anden como es digno de su llamado, ¿verdad? O sea, que vivan de la forma en la que el Señor quiere que vivan. Y cuando uno vive de la forma en la que el Señor espera, dice, uno vive en humildad, vive en mansedumbre y busca la unidad en la iglesia. Y busca el vínculo, ¿verdad? En medio, entre los hermanos. Cuando estamos caminando en Cristo, en el Espíritu, entonces procuramos la unidad. Jesús oraba que ellos se mantuvieran unidos. Esa era una de sus oraciones, ¿verdad? Previo a partir a la cruz, a resucitar. Él pedía que estuvieran unidos. A Jesús le interesa que haya comunión entre nosotros. Es cierto, puede haber alguna diferencia, siempre la hay, ¿verdad? Porque somos humanos, somos distintos. Pero eso no debe provocar una división, una disensión. ¿Qué más? En Juan 17:14 el Señor también oró por lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí el Señor está haciendo referencia a la hostilidad, ¿verdad?, que ellos iban a vivir, a la adversidad que iban a recibir de parte del mundo. Jesús sabía que ellos serían perseguidos, afligidos, que ellos iban a morir como mártires, muchos de sus discípulos, y Él pidió porque ellos pudieran permanecer en la adversidad. Y quiero decirte que el Señor también ha orado por nosotros, para que este problema que estamos viviendo, para que este conflicto que estamos experimentando de forma personal, no nos haga claudicar, no nos desaliente y nos aparte del Señor. ¿Cuántas veces, verdad, hemos sentido pues hasta abajo? O a veces, verdad, la presión del mundo nos hace darle la espalda al Señor. De hecho, el apóstol Pedro es un ejemplo de esto. Mateo 26:73 se nos describe el ejemplo que muchos hemos leído. Dice un poco después: acercándose los que estaban por allí, le dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. En medio de la presión social, Pedro finalmente cayó, negó al Señor y arrepentido tuvo que venir a pedir perdón, ¿verdad?, a ser restaurados. Y la verdad es que nadie está exento de caer, nadie está exento de tropezar en un momento dado, en sus problemas matrimoniales, en los problemas con los hijos, en los problemas laborales, en alguna situación, ¿verdad?, allá afuera, en la calle, con algún vecino. Hay cosas que nos pueden llevar a caer y a tropezar. El Señor sabía eso y Él pedía porque por ellos, para que se mantuvieran. Ya no son del mundo, ya son ellos algo diferente, ya son míos, ya son del cielo, son del reino de los cielos. Pero Él sabía que vendrían este tipo de adversidades y su oración es que ellos pudieran mantenerse firmes.
que ellos pudieran ser restaurados, incluso si pudieran en un momento caer, si en un momento dado negaran al Señor. En Lucas 22:32, precisamente es el texto previo, ¿verdad? La escena previa a la caída de Pedro. Dice así, Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. El Señor Jesús dice, he rogado. Jesús ya sabía que sería tentado, Jesús ya sabía que caería, pero también ya le había provisto lo necesario para que fuera restaurado. Y también el Señor provee para nosotros lo necesario para ser restaurados si hemos caído, si hemos tropezado, si hoy venimos pues ya con una fe desgastada, tal vez una fe débil, ya sin fuerzas, ¿verdad? Para seguir. El Señor te dice, yo he rogado por ti para que te levantes, para que seas restaurado y para que sigas adelante. Yo he rogado por ti. El Señor Jesús pedía por sus discípulos como ese Padre amoroso, ¿verdad? Que protege con sus oraciones a sus hijos. Se nos describe la Biblia nos habla de Job, ¿verdad? Que oraba después de sus fiestas de sus hijos. Job iba y hacía sacrificios por sus hijos. Estaba angustiado por sus necesidades. Bueno, algo así es lo que el Señor estaba haciendo por sus discípulos y por cada uno de nosotros que hemos creído en Él. ¿Por qué otra cosa el Señor oró sobre sus discípulos? Juan 17:15 dice así, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí la palabra mal también es traducida por maligno, haciendo referencia al adversario, haciendo referencia al enemigo. Dice el Señor Jesús que los guardes del mal. También el Señor sabía que sus discípulos iban a enfrentar al adversario, que las puertas, ¿verdad?, del infierno se iban a abrir de par en par para hacer guerra en contra de sus discípulos, como efectivamente sucedió. Y el Señor oró para que ellos pudieran resistir al diablo. Y eso es una gran verdad también sobre nosotros. El Señor sabe que somos objetivo del diablo. Si hemos creído en el Señor, si estamos caminando con Él, somos objetivo de Satanás. Apocalipsis 13, verso 6, dice así, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dice que Satanás tiene esa autoridad, ese poder para vencer a los santos, a los que son elegidos de Dios. Él sabe que cuando una persona está caminando con Dios y Él quiere hacerle daño y ataca al creyente porque Satanás aborrece todo lo que tiene que ver con Dios, está amargado contra Dios. Entonces busca destruir todo aquello que se vincula con el Señor, porque sabe que a través de un creyente el Señor va a hacer su obra. Entonces, ¿qué hace Satanás? Pues atacar, ¿verdad? A los agentes de Dios, a los discípulos de Dios. Los quiere hacer pedazos y esa es una gran realidad. Nos ataca a través de pensamientos y a través de ideas principalmente. En la mente, situaciones que nos pueden confundir y que nos ponen en la mente, ¿verdad? Para desalentarnos. Dios ya no está contigo. Dios te ha olvidado, Dios no tiene un plan para ti, Dios no tiene un propósito para tu vida. O diciendo, ¿verdad? Como a Eva, que Dios es un mentiroso. Es mentira lo que Dios les ha dicho. O incluso con burla o con ironía, ¿verdad? Nos llegan los pensamientos a la cabeza. ¿A poco eres cristiano? Si ni siquiera lees la Biblia. Si te peleaste con tu esposo hace rato, si dijiste tal palabra que eso no es de Dios, y empieza a atacarnos para desalentarnos.
poco a poco, ¿verdad? Como una goterita, poco a poco, hasta que ya nos sintamos débiles y desalentados y ya no queremos continuar. Bueno, son ataques del diablo. Pensamientos, ¿verdad? Que nos pone en la mente y en el corazón. Apocalipsis 12 dice también: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y luego dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe que el tiempo para él es limitado, que nuestro tiempo también, nuestro, de los que estamos aquí en la tierra, es breve. Entonces dice, hay que acabar con él, ¿no? Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La forma en la que se describe aquí al diablo es una forma muy agresiva y muy violenta. Y dice que es como un león, ¿verdad? El león pues es un símbolo de fuerza, de agresividad. Dice que anda así el diablo, ¿verdad? En contra de nosotros. Es que es importante esta imagen porque a veces creemos, primero, que el diablo pues no existe. Y segundo, que no pasa nada, ¿verdad? Si no estamos con Dios. Y la verdad es que no. Satanás quiere destruir las familias cristianas, a los matrimonios, quiere destruir a los jóvenes para que su vida no tenga propósito ni beneficio para nadie, para que se alejen de Dios. Y eso hoy en día es una realidad. Los matrimonios se disuelven, las familias son disfuncionales, los hombres ya no tienen el carácter que se necesita para bendecir a su familia. Satanás efectivamente ha logrado su plan, pero a veces creemos que pues como no lo veo, pues no existe, ¿verdad? Y si no lo veo, pues no existe. Pero la Biblia nos habla de un mundo espiritual real en el cual hay una participación del adversario y también puede generar mucho daño a la iglesia, al creyente. El Señor Jesús pedía que ellos fueran guardados. Guárdalos del mal, guárdalos del maligno. ¿Por qué otra razón el Señor Jesús oraba? Verso 17 de Juan 17 dice después, dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesús oró para que sus discípulos fueran santificados en la verdad. ¿Qué es la verdad? Dice su palabra. ¿Y qué significa ser santificados? Significa ser consagrados. Conságralos a tu verdad, conságralos a tu palabra, que ellos se puedan dedicar a la escritura, que ellos sean personas que amen la palabra de Dios, que busquen las enseñanzas en tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Esa era la oración de Cristo, ese era el anhelo del Señor Jesús. Porque si nos consagramos a su palabra, vamos a crecer espiritualmente. Porque si nos dedicamos a la palabra de Dios, vamos a tener herramientas y armas para vencer al enemigo. Dice la Escritura, ¿verdad? Que la armadura del cristiano es la espada del Espíritu. Esa es. Por eso Jesús decía, santifícalos en tu verdad, en tu palabra, en las verdades que hay en la palabra de Dios. Tristemente muchos fracasan en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque a veces se limitan solamente a conocer la palabra de Dios a través de una predicación los días domingo, ¿verdad? Y si bien le va, pues tal vez una enseñanza, una predicación por internet. Pero no hay un tiempo, ¿verdad?, para abrir la Escritura y para decirle al Señor, háblame, Señor, quiero conocerte, quiero experimentarte, quiero saber quién eres tú, cómo eres tú, revélate a mí, Señor. Y a veces eso es la causa por la que muchos fracasan en el caminar. Dice Oseas, el Antiguo Testamento, capítulo 4, verso 6. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una palabra que hace referencia precisamente al abandono de la ley de Dios. Dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios y de su palabra.
Y hoy se puede decir de forma textual, sin temor a equivocarnos, aplicarlo a nuestra sociedad, ¿verdad? Aplicarlo a nuestras iglesias. El pueblo de Dios ha sido destruido porque no ha ido a la palabra, porque le ha faltado este conocimiento, porque nos ha faltado buscar de Cristo en su palabra, nos ha faltado buscar de Cristo en la Escritura. Muchas veces descuidamos la palabra y no solo por indiferencia, sino incluso por alguna otra causa, que de hecho es una estrategia del enemigo. Hechos 6, verso 2, dice así. Hechos 6, 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles vieron este peligro, y como eran personas que estaban llenos del Espíritu Santo, dicen: si nos dedicamos a servir, a atender a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, y descuidamos la palabra de Dios, vamos a extraviarnos. Va a ser un fracaso para la iglesia. Entonces dijeron: ¿saben qué? Necesitamos que nos ayuden con el servicio de los hermanos para que nosotros podamos dedicarnos a la palabra de Dios. Ellos tenían presente este riesgo y este peligro. Pero nos puede suceder a nosotros este peligro, esta situación, que por estar yendo y viniendo, sirviendo en la iglesia, sirviendo a los hermanos, en una actividad y en otra, no conocemos la palabra de Dios. Descuidamos, ¿verdad?, la Escritura. Descuidamos el tiempo de lectura. Descuidamos buscar las verdades en la Escritura. El Señor Jesús oró y pedía por este grave peligro, por este grave riesgo para su iglesia. Señor, que ellos se santifiquen, que ellos se consagren, que ellos sean personas de la Biblia. Y hoy cuánta falta hace esto, la Escritura. Pero realmente un estudio real de la Escritura nos hace mucha falta. Hay muchísimas versiones de la Biblia hoy. La Biblia la podemos encontrar en el internet, en todos los modelos y versiones que queramos, pero no hay un entendimiento de la Escritura. Hoy las iglesias, ¿verdad?, también se encargan, y es bueno, pues sacamos un texto, lo regalamos y muy bien, pero no nos podemos quedar con eso nada más. Tenemos que ir nosotros a alimentarnos de la palabra. Tenemos que buscar la Escritura de forma comprometida, porque ella es lo que necesitamos para poder prevalecer. Dice Romanos 12, verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. El propósito de la Escritura es transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable e imperfecta. No se trata entonces solo de: ya cumplí, ya leí, perfecto, ya escuché una predicación mientras lavaba los trastes. El propósito es que seamos transformados, que podamos conocer la voluntad de Dios para mi vida en esta situación particular, y entonces poder con toda la convicción tomar mis decisiones, poder actuar con toda la precisión de la palabra, porque he sido transformado, porque he encontrado la voluntad de Dios para mi vida. No solo se trata de a ver qué predicación hoy escucho y ay, qué bonita, ¿verdad?, sino de que realmente seamos transformados. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta era la oración del Señor, y esto es el mensaje del apóstol Pablo, ¿verdad?, a los colosenses: que su palabra more en nosotros. ¿Por qué otra causa oró el Señor Jesús? Volviendo a Juan 17, verso 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. El Señor aquí hace referencia a la importancia
de que sus discípulos pudieran cumplir la misión para la cual han sido enviados. Que ellos pudieran testificar con poder, que ellos pudieran prevalecer ante la oposición y seguir predicando la palabra de Dios, que ellos pudieran continuar con el mensaje de Dios a donde el Espíritu los mandara. El Señor oraba que ellos fueran efectivos al ser enviados. Dice el Señor, yo los he enviado al mundo. Y oraba porque eso se cumpliera, porque eso lo pudieran llevar a cabo. Y esa oración está para nosotros también. El Señor ha orado para que nosotros cumplamos nuestro propósito de testificar, cumplamos nuestro propósito de anunciar el Evangelio, de llevarle la palabra a las personas que nos rodean, de poder compartir el Evangelio del Señor a pesar de las dificultades, porque no es fácil, hermanos. No es fácil predicarle a una persona porque a veces la pena, ¿verdad? Somos torpes para hablar, no conocemos bien los textos que podemos compartir. A veces hay oposición. Muchas veces me han invitado y yo les agradezco a los hermanos cuando nos invitan a predicar. Y llegamos a la casa donde nos invitaron a predicar y hay total indisposición. Y uno se siente así como hasta avergonzado, en una situación medio embarazosa. Y luego, ¿ahora qué les digo? Y de inicio pues hay oposición casi siempre, porque también Satanás lo sabe y a veces pues ahí le pone pensamientos a las personas, ¿verdad? Y uno necesita el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios y la sabiduría y el discernimiento para buscar por dónde entrar. Entonces decirle esto. Y a veces, gracias a Dios, pues hay buenos resultados, ¿verdad? Termina la gente quebrantada, llorando, no sé. Pero el Señor oraba para que fuéramos enviados, para que cumpliéramos con esa labor. Y es algo que no es fácil, porque cuando hay oposición a veces pues se vuelve hasta a dejar el llamado, ¿verdad? Hay personas que en un momento sirvieron al Señor, hicieron la obra de Dios, pero hoy en día tal vez ya no. Abandonaron el llamado. Segunda de Timoteo 4, verso 10, dice así: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Hasta allí Demas era un colaborador del apóstol Pablo, lo había acompañado a varios lugares, estuvo en la prisión según algunos, era amigo del apóstol Pablo, pero llegó un punto del ministerio en el que dijo, ahí nos vemos. Y seguramente eso era doloroso para el apóstol Pablo, doloroso para el Señor Jesús, y tal vez para Demas como tal, pues algo trágico, ¿verdad? Pero eso es una realidad también, hermanos, en nuestros días. Apocalipsis 3, verso 10, dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es una palabra hermosa para la iglesia de Filadelfia y le dice, mantente en tu llamado, mantente en lo que estás haciendo, mantente fiel a Dios, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que no la pierdas, ¿no? Para que no se te vaya de las manos. Continúa, sigue adelante en lo que el Señor te ha puesto. Él nos va a ayudar. Si estás sirviendo, si estás siguiendo al Señor, ya sea aquí, en tu casa, con tus hijos o en tu trabajo, donde te encuentres, el Señor te va a ayudar si tú permaneces y tú continúas. El Señor oró entonces por sus apóstoles, por sus discípulos. ¿Y cuál es la respuesta o cuál es el resultado de esta oración? Quisiera terminar con un par de textos. En Tesalonicenses 5:23 dice así, Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Es una palabra hermosa que se complementa entre que Dios es fiel y al mismo tiempo que Él va a cumplirlo, ¿verdad? Está reforzando esta idea de que Dios es fiel. Dios es fiel y por lo tanto lo va a cumplir, lo va a hacer. Y si Jesús ha orado por nosotros, es una garantía de que Él va a cumplir su obra en nosotros. ¿Qué es lo que nos pide a nosotros? Fe, confianza y determinación. Sabiendo que el Señor Jesús ha orado por mí, Él es fiel para hacerlo, entonces yo creo que lo va a hacer. Yo confío y por tanto continúo. Yo creo en su fidelidad y por tanto soy firme. Yo creo en lo que Él va a hacer y por tanto creo en su palabra y me consagro y me santifico a la verdad. Yo creo que Él va a cumplir su obra en mí y por tanto yo continúo en lo que Él me ha encomendado. Y por tanto no me amedrento, no temo ante la adversidad o ante el enemigo, porque sé que Él ha orado. Y si ha orado, es una garantía de que Él lo va a hacer, de que Él lo va a cumplir. Hebreos 10:23 dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es fiel en lo que ha prometido. Entonces nosotros mantengámonos firmes, sin fluctuar, o sea, sin estar inconstantes, ¿verdad? Mantengámonos. Él lo va a hacer, pero nosotros necesitamos ser firmes en lo que Dios quiere hacer. Jesús alcanzaba a ver lo que les esperaba, lo que les deparaba el futuro para sus discípulos. El Señor sabía lo que les esperaba a su iglesia y Él por eso dobló sus rodillas y oró por ellos, para que ellos pudieran ser victoriosos. El Señor ha orado por ti. El Señor quiere que termines. El Señor quiere que te consagres. El Señor quiere que le sirvamos, que permanezcamos, que la hostilidad del mundo no nos haga volver atrás, sino que podamos permanecer. Esa es su oración por nosotros, y si lo ha prometido, nosotros entonces podemos hoy estar seguros de que nos va a acompañar en este camino, de que no nos va a dejar solos como este hombre que soñaba, ¿verdad? Que en los momentos más difíciles solo había una huella. No, es porque Él nos está cargando, es porque Él nos está sosteniendo. ¿Qué les parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos ayude, nos dé fe para creer y para perseverar? Padre, te damos muchas gracias, Señor, en este día, porque como un Padre amoroso, Señor, has orado, Señor, por tu iglesia, has orado por aquellos que creen. Señor, ayúdanos cuando nos faltan las fuerzas. Ayúdanos a saber que tú eres intercedor o intercesor, Señor. Ayúdanos a saber, Señor, que tú eres fiel en tus promesas, Señor, que tú nos vas a sostener. Gracias, Señor, porque no eres indiferente, Señor, a las luchas, a las pruebas, Señor, que tenemos, sino que te preocupas por nosotros, Señor, de tal manera que oras, Señor, que has pedido, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, y a continuar. Quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano
y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque sabemos que contigo nuestra carga es ligera. Señor, el camino se vuelve llevadero, Señor. Podemos, Señor, continuar a pesar de las adversidades, Señor. Sabemos que tú estarás con nosotros. Y gracias, Señor, porque nos dejas ver, Señor, aquellas cosas por las que has orado, Señor. Aquellas cosas por las que has pedido, Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Hoy por eso queremos caminar, Jesús, sabiendo que tú estás, Señor, con nosotros. No importa, Dios, la lucha o la adversidad, sabemos que tú no nos vas a abandonar, Jesús. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré, si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Gracias, Señor, Espíritu renueva
idea nueva de vencer mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar. Yo soy muy débil, yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo en la misma muerte. Temeré, no temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar. Dura es la lucha, dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renueva con la idea nueva de vencer mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, Señor, tú nos acompañas, Señor. Si tú nos sostienes, Jesús, podemos continuar, Señor. Podemos permanecer, Señor. Tu oración, Señor, nos ha sostenido. Tu amor, Señor, nos ha sostenido, Jesús. Gracias, Dios, porque en medio de todo, Señor, tu palabra, Dios, nos alimenta, nos muestra el camino, Señor, nos muestra tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Dios, a continuar confiando, Señor, que tú no solo has orado, sino que es una garantía para nosotros, Señor, de poder continuar y terminar. Solo ayúdanos a creer, Señor. Ayúdanos a confiar. Danos esa fe, Señor, que tú esperas de nosotros, que tú buscas de nosotros. Padre, por favor, muchas gracias, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
Pues estamos terminando la reunión y bueno, pues llevemos la palabra del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón y permitamos, ¿verdad?, que siga el Señor obrando en nuestras vidas con una actitud humilde, con una actitud de fe, ¿verdad? Porque es así como el Señor puede seguir hablándonos. Pues solamente repetir, recordar los avisos, la jornada de